Dejadas en un banco, una madre y su hija sin hogar, Theo las encuentra y nace un amor impactante. En una helada mañana de noviembre, las calles de la ciudad respiraban soledad y tristeza. Bajo un viejo árbol, en un banco olvidado por el tiempo, se sentaba una mujer con ojos llenos de desesperación. A su lado, una niña de no más de 7 años abrazaba fuertemente un muñeco de trapo, como si de él dependiera su vida. La escena era desgarradora. La madre, con el rostro marcado por la vida, parecía haber perdido no solo su hogar, sino también la esperanza misma. Las hojas caían lentamente, como lágrimas del cielo, mientras un grupo de ejecutivos, ajenos a su dolor, pasaban de largo en sus trajes elegantes. Pero un hombre, un CEO con una mirada penetrante, las vio. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Qué era lo que había visto en esa mirada tan vacía? La mujer, llamada Valeria, se encontraba atrapada en un ciclo de pobreza y rechazo. Ella había sido una trabajadora incansable, pero las circunstancias la habían llevado a la calle, a un lugar donde nadie la miraba, donde el frío se metía hasta los huesos, donde los susurros de la gente eran tan crueles como puñales. La niña, Sofía, inocente como el día, intentaba hacer reír a su madre, pero su risa sonaba más bien como un eco perdido en la nada. Y en ese momento, algo en el aire cambió. ¿Iba a ser su historia una más? O, quizás, el destino tenía algo increíble reservado para ellas. La tensión comenzaba a elevarse cuando el CEO, Alejandro, se acercó un poco más. Podía escuchar el murmullo de las personas a su alrededor, sus juicios escondidos tras sonrisas de complicidad. ¿Por qué no les ayudamos?, se preguntó, con el pecho apretado y un nudo en la garganta. Mientras tanto, Valeria sentía su mirada. ¿Acaso era compasión o curiosidad? La incertidumbre la hizo temerosa. La vida en la calle no enseñaba a confiar. La noche anterior, había tenido un paralizante acercamiento con otro desconocido, un momento que había dejado una cicatriz profunda en su corazón. Pero sus instintos seguían gritando, ¿y si esta vez había algo diferente? Los minutos parecían horas, su mente daba vuelta a cada recuerdo, cada dolor oscuro que había vivido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y así, el mundo se detuvo por un instante. Valeria sintió una punzada de esperanza. ¿Podría este hombre ser su salvación? La mirada de Sofía pasó de temor a curiosidad, como si un pequeño destello de luz brotase en medio de su oscuridad. Pero antes de que Alejandro pudiera dar un paso más cerca, un grito desgarrador resonó en la calle. ¿Qué estaba sucediendo? La vida de Valeria y Sofía a punto de cambiar para siempre, pero, ¿cuál sería el precio de esta transformación tan inesperada? El grito resonó como un trueno en el frío aire matutino. Valeria se estremeció, llevando su mano a su pecho, sintiendo como el corazón palpitaba con furia. Un grupo de hombres apareció por la esquina de la calle, gritando y empujándose entre ellos. Uno de ellos, con una mirada desenfrenada, se movía rápido, como si estuviese poseído por una energía oscura. Era un hombre de negocios, vestido con ropa cara, pero en su cara había una rabia que solo podía surgir de una profunda desesperación. «¡Suéltame!», gritó una mujer que intentaba escapar de su agarre. Valeria sintió un escalofrío, la imagen de su propia vulnerabilidad se reflejaba en cada palabra de la mujer. Sofía, todavía agarrada a su muñeco de trapo, miraba a su madre con pupilas grandes, llenas de terror y preguntas. «¿Qué está pasando, mami?». Valeria, sintiendo la necesidad de protegerla, la acercó más a su costado. Mientras tanto, Alejandro observaba la escena en silencio, incapaz de moverse. Ser testigo del sufrimiento ajeno siempre había desafiado su exitoso mundo empresarial, un mundo donde la ambición y la frialdad a menudo ganaban.
Pero lo que ahora veía era un recordatorio brutal de la fragilidad humana. «Es un ladrón». «Atrápenlo», gritó una voz en el fondo, atrayendo la atención de otros viandantes. De repente, la calle se convirtió en un caos frenético. Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. El destino de Valeria y Sofía pendía de un hilo. Se movió rápidamente hacia el tumulto, esperando hacer algo más que ser un mero espectador. Valeria, sintiendo la tensión crecer a su alrededor, vio la mirada decidida de Alejandro. «¿Quién es él? ¿Por qué está aquí?», se preguntó mientras buscaba respuestas en la expresión de ese extraño. Pero la confusión no tenía tiempo para reposar. De repente, el hombre enloquecido dirigió su mirada a Valeria, como si la hubiera estado observando todo el tiempo. «Dame tu dinero, o verás lo que le haré a esa niña». Su grito desgarrador hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Nudo, pánico y una ola de protectores instintos la asaltaron. La desesperación la llevó a tomar la mano de Sofía y dar un paso adelante. «No, por favor, no le hagas daño», las palabras de Valeria salieron entrecortadas, mezcladas con miedo y desafío. La mujer que había perdido casi todo estaba dispuesta a pelear para proteger lo que más amaba. ¿Era eso valentía o locura? La línea era muy delgada, pero en ese instante, Alejandro se lanzó al frente. «Suéltala», ordenó con voz firme, su figura impasible destacándose como un faro en medio de la tormenta. La confrontación estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Los murmullos de la multitud crecieron, la expectativa estaba en el aire. Todo el mundo contenía la respiración. Una batalla no solo por una madre y su hija, sino por la dignidad puesta a prueba en la cruel arena de la vida. «¿Pero tú quién te crees?», respondió el agresor, su mirada oscura enfocándose en el CEO. Alejandro sintió la adrenalina correr, un fuego que lo instaba a actuar. ¿Sería capaz de poner su vida en riesgo por unas extrañas? En ese momento, el destino de todos estaba en juego. Mientras el caos continuaba desarrollándose y la tensión crecía a niveles insostenibles, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién saldría vencedor en esta lucha inesperada? ¿Podría el amor y la compasión derrotar al odio y la desesperación? Las respuestas estaban a punto de revelarse. El hombre que amenazaba a Valeria tomó un paso hacia adelante, su espalda recta y sus puños apretados como si la furia lo insuflase de una fuerza sobrenatural. Valeria podía ver cómo la locura brillaba en sus ojos. «No me hagas reír. A mí no me importa lo que les pase a ustedes», dijo, escupiendo las palabras como si cada sílaba fuera un golpe. Sofía, sintiendo el inmediato peligro, se aferró más fuerte al muñeco de trapo, buscando refugio en la seguridad de su madre. Valeria no podía entender cómo esa rabia desmedida había tomado forma en un ser que, por lo menos a simple vista, parecía un hombre normal. Su mente corría entre recuerdos de días más tranquilos, cuando su mayor preocupación era si Sofía comería papas fritas o zanahorias en la cena. Pero el momento presente rompía toda ilusión de normalidad. «No, no, no, esto no puede estar pasando», repetía Valeria, más para sí misma que para los demás. A cada latido de su corazón, el miedo se convertía en una llama que la impulsaba a actuar. «Valeria, piensa», se dijo. «No puedes dejar que le pase algo a Sofía». Alejandro, desde su posición frente a Valeria, trabajaba frenéticamente para encontrar las palabras precisas. El ruido de la multitud lo envolvía, pero su enfoque era claro: proteger. «Tú no eres un asesino, amigo. Deja a la niña y toma un poco de dinero». «No valen la pena estas decisiones locas», dijo en un tono que esperaba apelar a la cordura del agresor. El hombre soltó una risa burlona, como si Alejandro acabara de pronunciar la broma más absurda del mundo. «¿Así que ahora soy un amigo? Mira a tu alrededor. No hay amigos aquí. Tú eres parte del problema, igual que todos ellos», dijo, señalando a los observadores que comenzaban a murmurar entre sí, compartiendo miradas inquietas. «¡Basta!», gritó Valeria, rompiendo su silencio. La desesperación la había llevado a salir de su zona de confort. «Solo queremos irnos. No te deseo nada. ¿Qué quieres de mí?». El hombre vaciló, su mirada pasajera se detuvo en ella, como si una parte de él reconociera su valentía,
Su coraje. Dinero, cariño, dinero. El mundo no funciona sin él, ¿no? Pero dime, ¿qué valor tiene un par de dólares si puedo hacer de tu vida un infierno? Su voz era un susurro peligroso, cargada con un enigma oculto de daño y víctimas. La multitud contenía el aliento. Balas invisibles de preocupación pasaban a través de los cuerpos. Alejandro sabía que este enfrentamiento podría convertirse en un instante trágico que cambiaría para siempre la vida de esa madre y su hija. Debía hacer algo. El riesgo ya lo había confrontado, el mundo empresarial le había enseñado a arriesgarse, pero esta vez era diferente. No había tablas de negocios, ni números en juego, solo vidas humanas. Mientras los minutos parecían dilatarse, un sonido familiar resonó al otro lado de la calle, una sirena apagada y lejana, acercándose lentamente. La policía. Era un pequeño rayo de esperanza, una señal de que quizás todo terminaría bien. Pero la expresión en el rostro del ladrón se tornó aún más sombría. ¿Ya oíste eso? ¿Ellos vendrán a por mí? Su voz se quebró y en su desesperación apretó la mano de Sofía con más fuerza. Ahora no tengo otra opción. Valeria sintió el vacío en su estómago, una sombra de horror recorrió su mente. No dejes que esto termine mal, pensó. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, se le ocurrió una idea. «¡Espera!», gritó, atrayendo la atención de todos. «Si de verdad quieres dinero, tengo algo mejor. Te puedo ayudar. No estoy sola. Ven, hablemos». Pero en el fondo de su ser, sabía que estaba jugando con fuego. El asesino, aún perplejo, bajó la mirada. Era realmente la oportunidad de redención que tanto anhelaba. La atmósfera se cargó de incertidumbre. Nadie sabía si Valeria estaba a punto de tentarlo a una rendición o si sería un movimiento que podría costarle la vida a ella y a su hija. Mientras el ladrón dudaba, una sombra del pasado se cernía sobre la escena. Un nuevo giro se avecinaba, y con él, la revelación de secretos aún más inquietantes. ¿Qué conexión había entre Valeria y el hombre que mantenía a su hija cautiva? ¿Por qué parecía que ambas vidas estaban atadas por un hilo invisible que estaba a punto de romperse? Valeria sintió como el aire se espesaba a su alrededor. La presión de la situación era implacable, como una tormenta que se avecinaba. La mirada del hombre se oscurecía al contemplar su propuesta, y de repente, la sirena de la policía sonó más fuerte, como un eco de advertencia que prometía una resolución catastrófica. ¿Ayudarme?, preguntó el ladrón, con la incredulidad pintada en su rostro. Sofía, apretujada en el abrazo de su madre, miraba con ojos de temor, como si su mundo estuviese desmoronándose alrededor de ella. Sí, lo que necesites. Te puedo ayudar a cambiar tu vida. Debes saber que no todo está perdido, dijo Valeria, apretando los labios mientras su mente buscaba las palabras correctas. Hay personas que pueden ayudarte. No todas, no todos son como tú. Hay esperanza. Una risa amarga salió de los labios del hombre. ¿Esperanza? ¿Te crees que con eso voy a dejarme llevar? No sé nada de ti ni de tu vida. ¿Por qué debería confiar en tus palabras vacías? La multitud, aún atrapada en la tensión del momento, comenzó a murmurar. Algunos compartían miradas de complicidad, mientras otros se abalanzaban a rescatar a Valeria y a Sofía. El ladrón respiró profundo, como si la decisión que estaba tomando pesara sobre sus hombros como una losa. ¿Por qué has estado ahí?, Valeria respondió, sintiendo que esto podría ser su última oportunidad de conectar. Yo también he pasado por cosas difíciles. Sé lo que es perderse en la desesperación y sé lo que es pensar que no hay salida. Pero hay un camino. Si me dejas hablar, tal vez puedas encontrarlo. El rostro del ladrón se tornó frío, pero en sus ojos había destellos de algo casi humano. Quizás era el recuerdo de un tiempo que había quedado atrás, un destello de tristeza. No. Esto no tiene sentido. Solo quiero mi dinero. Gritó, mostrando sus dientes como un animal acorralado. Su mano seguía apretando la de Sofía, quien a esta altura estaba a un paso de llorar. De repente, el sonido de motores rugiendo llenó el aire. Valeria se giró rápidamente. Los coches de policía estaban llegando y el tiempo se les acababa.
La multitud comenzó a abrirse, formando un camino a medida que los agentes se aproximaban. Las luces intermitentes lanzaban sombras espeluznantes sobre la escena. «Es ahora o nunca», pensó Valeria, sintiendo una ola de determinación recorrer su cuerpo. «Escúchame. Si estás dispuesto a atacar, no ganarás nada. Solo más problemas. Pero si nos dejas ir, podrías cambiar tu vida. Hay personas que están listas para ayudarte y esto no tiene que terminar así». Un segundo de silencio. La ira del ladrón parecía perder su fuerza. Pero el eco de la sirena seguía marcando el tiempo, y esa oportunidad podría esfumarse en cualquier instante. «No tengo tiempo», soltó él, su voz quebrándose entre el miedo y la rabia. «No me dejes». Sin poder contenerse, Sofía, con su frágil muñeco de trapo aún en brazos, dio un paso hacia adelante. «Por favor, no me hagas daño», dijo la pequeña, su voz temblorosa y llena de inocencia. Las palabras de su hija cortaron como un cuchillo. Valeria sintió el aire quedarse atrapado en su pecho, como si el futuro de las tres almas dependiera de ese momento. El ladrón la miró, parpadeando lentamente como si esa mirada inocente lo estuviera desgastando. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, la desesperación retumbando en su voz. Y en ese instante, mientras el tiempo continuaba deslizándose, Valeria supo que estaba a punto de correrse una línea delicada entre la redención y el caos. Pero antes de que pudiera responder, un sonido fuerte de otra sirena resonó. Esta vez no era la policía. Valeria sintió un cosquilleo helado recorrerle la espalda. No podía permitir que esa sombra oscura se interpusiera. Antes de que todo estallara, alguien salió de entre la multitud, acercándose al hombre con una expresión que Valeria no podía descifrar. ¿Era un aliado o su peor enemigo? La verdad estaba a punto de revelarse, pero le dejaría un sabor amargo en su boca. ¿Lograría Valeria salvar a su hija y al hombre que estaba a punto de desatar su furia en un mar de desgracia? Con la incertidumbre flotando en el aire denso, el destino de todos pendía de un hilo, y era imposible saber quién se llevaría el próximo golpe. Un hombre de mediana edad, vestido de manera descuidada y con una cicatriz cruzando su rostro, emergió entre la multitud. Llevaba en sus manos un paquete pequeño, envuelto con papel gris. Valeria sintió que su corazón se encogía al ver la mirada que el hombre le lanzó al ladrón. Un destello de reconocimiento fluyó entre ellos. «¿Por qué estás aquí, Fernando?», preguntó el ladrón, su voz temblando ahora. La sombra de una historia compartida parecía cobrarse vida entre ambos. «Para ayudarte», respondió Fernando con voz grave. «Sabes que esto no es el camino, déjalas ir». Las palabras resonaron en el aire, creando un eco de dudas. Valeria sintió que, aunque Fernando se presentara como un aliado, el ladrón estaba al borde de un abismo. La mirada de desesperación seguía brillando en sus ojos, y su mano seguía temblando mientras sostenía a Sofía. «No. No te vayas», gritó, retorciendo su mano alrededor de la muñeca de la niña. La multitud observaba, los murmullos mezclándose con el zumbido de las sirenas que aún resonaban en la distancia. «Yo también he estado allí», dijo Fernando, acercándose un paso más. «Pero no puedes quitarles a ellas lo que no te pertenece. Tu dolor no puede justificar el daño. Escucha a Valeria, ella conoce la verdad de esto». La mención de Valeria hizo que los ojos del ladrón se volvieran hacia ella de inmediato. En un momento, ella sintió que todo dependía de cómo respondiera. La tensión creció, cada respiración se sentía como un grano de arena cayendo en un reloj de arena, marcando el tiempo agonizante que se deslizaba. «Tu vida puede ser diferente», Valeria dijo con voz suave, aunque el miedo eran hilos que se entrelazaban dentro de ella. «No todo está perdido. Hay personas que se preocupan. Déjalas ir y da un paso hacia algo nuevo». El ladrón parecía librar una batalla interna, mirando a su alrededor como si buscara una salida que se desvanecía. Pero acosado por los gritos de la multitud y el sonido de las sirenas, su rostro se ensombreció nuevamente. «Voy a salir de aquí y no puedo hacerlo sin este dinero», espetó. Fernando se acercó un paso más, desnudo de sus miedos, pero su voz se hizo todavía más delicada. «La vida no se mide por lo que puedes robar. Si sigues así, solo encontrarás más tristeza y soledad.
¿Es eso lo que realmente quieres? Las palabras de Fernando atravesaron al ladrón como un rayo. La mirada de Sofía, llena de temor, parecía abrumar su conciencia. ¿Qué te pasó, amigo? Valeria se atrevió a preguntar. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? La transmisión de esa pregunta se convirtió en una carga pesada. En un instante, el ladrón dejó escapar un suspiro profundo, su labio inferior temblando. Pero justo cuando parecía a punto de ceder, un ruido de golpes resonó contra el suelo de asfalto. Otras sombras emergieron de la multitud, 2 hombres más, fuertes y con miradas amenazantes, comenzaron a abrirse paso a través del miedo. «Vamos, hermano. No te rindas. ¿Con nosotros hay seguridad?», gritó uno de ellos, extendiendo la mano hacia el ladrón. «Saltemos. No están contigo». La mirada del ladrón se dividió entre el pasado y la nueva posibilidad que se presentaba ante él. Sus ojos se oscurecieron y en la balanza de sus decisiones, el peso de la elección era abrumador. «No lo hagas», Valeria instó, pero el ladrón ya estaba atrapado. Podía sentir el cambio en el aire. La multitud contenía la respiración y el peligro, una sombra inminente, se erguía por encima de ellos. Las sirenas de la policía seguían sonando, amenazando con convertir la escena en un caos absoluto. En un acto reflejo, el ladrón aferró aún más la muñeca de Sofía. «No me dejes. No me dejes solo», gritó, mientras la pesada decisión lo consumía. Las luces de la policía parpadeaban más cerca. La realidad estaba a punto de estallar, y el espacio entre la esperanza y la desesperación se volvía más angosto. Con el tiempo a su favor y el destino de todos ahí pendiendo de un hilo, Valeria miró a Sofía, ahora aterrada. «Ahora más que nunca, tenemos que creer», susurró. Pero la pregunta que flotaba en el aire era, ¿habría una salida o el caos se llevaría todo lo que amaban? Mientras el ladrón vacilaba, el mundo estalló a su alrededor, y Valeria sabía que lo que sucediera a continuación marcaría sus vidas para siempre. El ladrón retrocedió un paso, la mirada fija en los hombres que venían hacia él, con sus músculos tensos como resortes. Fernando dio un paso al frente, con la determinación ardiendo en su pecho. «Detente. No tienes que seguir este camino». Su voz resonaba con la fuerza de un familiar que había conocido el mismo sufrimiento. De repente, los gritos de la multitud se convirtieron en un murmullo apagado. Todo el mundo temía lo que podía pasar a continuación. La calle, antes llena de vida y ruido, se volvió un eco distante de miedo y esperanza. Sofía se apretó contra el cuerpo del ladrón, su pequeña figura temblando como una hoja arrastrada por el viento. El ladrón, asediado por las voces del pasado y del presente, palpitaba en su indecisión. «¿Por qué tú? ¿Por qué estás aquí para ayudarme?», la frustración y el dolor mezclados en su pregunta. Las sombras de sus decisiones pasadas parecían cobrar vida a su alrededor, girando en un torbellino oscuro. Fernando no titubeó. «Porque he conocido la desesperación. Porque sé lo que es perderse a uno mismo. Pero hay un camino diferente, uno que te llevará a la luz en lugar de a la oscuridad». Miró a Sofía y luego al ladrón, con la intensidad de alguien que luchaba por algo en lo que creía el ladrón. Con su mano apretando fuerte la muñeca de Sofía, se sintió desgarrado. «¿Y qué si esta es mi única opción? ¿Qué si no puedo volver atrás?». Los ecos de las sirenas cercanas se convertían en una melodía ominosa, presagiando un final inminente. Todo sucedió en un instante. Sin previo aviso, uno de los hombres que había emergido de la multitud, de brazos robustos y mirada feroz, dio un paso al frente. «Si no te decides, hermano, lo haré yo. Déjala que se vaya». Su voz resonó en el aire, desdibujando aún más la línea entre la decisión y la desesperación. Sofía, al ver la tensión escalofriante, alzó la voz. «Por favor, no. Te prometo que no vamos a hacerte daño». Su expresión inocente, llena de miedo y vulnerabilidad, hizo que el ladrón dudara aún más. «No hay salida», murmuró, la fragilidad de sus palabras la hacía eco en el alma de cada persona presente. «No puedo dejarla ir y quedarme con nada. Eso no es algo que pueda hacer». Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, pero el orgullo lo mantenía firme. «Fernando, en ese momento,
Se atrevió a exponer un secreto. Cuando cometí un error perdí a mi propia hija. Es un monstruo al que nunca puedes escapar, pero hoy tienes la oportunidad de cambiar tu historia. No dejes que esta decisión defina lo que serás. Hoy puedes ser más que un ladrón. Puedes ser un padre. Las palabras cayeron como un chispazo, reverberando en el silencio que había envuelto la escena. La multitud contuvo la respiración. El ladrón se sentía consumido por la culpa mientras Sofía lo miraba con su inocente esperanza. El dilema se desbordaba, elegir la oscuridad o el brillo del futuro. El ladrón comenzó a sollozar. No puedo, no tengo a dónde ir. Su voz quebrada parecía un lamento colectivo. Valeria dio un paso adelante. Tienes aquí a Sofía. Pueden hacer esto juntos, pero necesitas soltarla. Tu vida no tiene que ser dueña de tu desesperación. Hay un camino que no has considerado. Justo en ese instante, un sonido escido rompió la calma. Un disparo resonó en la distancia y todo el mundo giró la cabeza bruscamente. El ladrón, asustado, miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Su rostro se oscureció como si, al instante, se le hubiera abierto una herida nueva. No, no puede ser, murmuró, y en un momento de rabia y miedo, su mundo se desmoronó nuevamente. La multitud comenzó a gritar y Valeria, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, supo que tenían que actuar rápido. ¿Podrían salvar a Sofía y al ladrón de esa espiral oscura que los atraía? Mientras el caos se desataba y la tensión alcanzaba su punto más álgido, Valeria se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Podría romper el ciclo de la desesperación. ¿Antes de que fuera demasiado tarde? El disparo sonó como un relámpago en un cielo despejado. La multitud se agachó, buscando refugio entre unos cuerpos y otros, mientras el ladrón apretaba a Sofía con un miedo palpable en sus ojos. Un silencio inquietante se cernió sobre todos, como un manto pesado que oprimía el aire. Fernando, con la adrenalina corriendo por sus venas, no podía permitir que la confusión se adueñara del momento. «Sofía, corre», gritó, con un tono de urgencia que desató la imagen vívida de la pequeña huyendo hacia el abrazo de su madre. Pero la niña, en lugar de escapar, encontró valor en la situación y giró su cabeza hacia el ladrón, intentando recordarle que la esperanza aún existía. «No te vayas. Tú eres mi amigo», exclamó con una valentía sorprendente en sus palabras tan frágiles. Cada sílaba resonaba en el pecho del ladrón, reavivando el dilema que lo consumía. ¿Qué tipo de amigo era él, dispuesto a arruinar la vida de una niña? La multitud comenzó a cobijarse a sí misma, mientras los murmullos de pánico se mezclaban con el eco de los pasos de la policía acercándose. «No hay tiempo», se decía Valeria, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «Si no actúas rápido, la única salida que tendrás será una celda, y Sofía, ella no merece esto». El ladrón, con la mente en caos, dejaba que las palabras de Fernando y Valeria le traspasaran. Se sentía atrapado, colgando entre el resquicio del dolor y un futuro incierto. Todo lo que había hecho, todo por lo que había luchado, se tornaba confuso. Sofía miraba a sus ojos, llenos de lágrimas y temor, reflejando la inocencia de una vida que él nunca podría enmendar. «¿Qué haces?», preguntó uno de los hombres robustos, acercándose lentamente, todavía con los ojos fijos en el ladrón. «No lo hagas, por favor», suplicó el ladrón, sin querer que su pasado lo alcanzara en ese instante decisivo. Una angustia escalofriante se apoderó de su pecho. La idea de dejar que sus decisiones arruinaran no solo su vida, sino la de esa pequeña que había comenzado a creer en él, era insoportable. «Déjala ir, no tienes que hacer esto». «¿Y tú qué sabes de sacrificios?», respondió el hombre, mientras la multitud comenzaba a agitarse, cada vez más inquieta ante el inminente desenlace. El ladrón inhaló profundo, sintiendo el peso de sus pecados. «Sé que duele, que puedo elegir otro camino». Se volvió hacia Sofía, quien aún lo miraba con sus grandes ojos oscuros llenos de confianza. «Si me dejas ir, te prometo que encontraré la manera de hacer lo correcto». Un segundo disparo resonó en el aire, esta vez más cercano, y la multitud gritó con desesperación. Valeria y Fernando intercambiaron miradas de horror. Esto no podía terminar así. ¿Por qué el destino se ensañaba de esa manera con ellos? El ladrón, en la cúspide de su decisión, sintió que su mundo se colapsaba.
En ese momento, el eco de un tercer disparo resonó, y la realidad se fragmentó. Un chillido desgarrador de Sofía cortó el aire, helando la sangre en todos los presentes. Las emociones estallaron, los cuerpos se movían agitados, dejando claro que el desenlace estaba escrito en las estrellas, y todo dependía de una última decisión. «Hazlo ahora», gritó Fernando, al borde del colapso. El ladrón podía sentir el momento deslizándose a su favor o en su contra. La adrenalina tomó el control y en un instante de determinación, el ladrón liberó la muñeca de Sofía. El mundo se detuvo. ¿Se arrepentiría de esta elección? ¿Podría redimirse antes de que la oscuridad lo reclamara? Una pregunta resonaba en su mente mientras, en un giro de eventos inesperados, miró al hombre de mirada feroz. «No lo haré. Seré más que un ladrón. Hoy elijo vivir». El grito rompió el aire como un trueno, y con él, el futuro se tambaleaba, quedándose al borde de una revelación que nadie esperaba. La multitud guardó silencio, pero el eco del caos ya había comenzado su próximo paso. Se avecinaba un inesperado desenlace y lo único seguro era que el ladrón no había terminado de luchar por su vida, ni por la de Sofía. El aliento de la multitud se detuvo, como si el tiempo se congelara en ese instante crítico. El ladrón, ahora con las manos libres, estaba atrapado entre la huida hacia su salvación y el abrazo de sus viejos demonios. Sofía corrió hacia Fernando, su rostro iluminado por la esperanza, mientras la figura del ladrón se desvanecía en la confusión de los cuerpos moviéndose en busca de protección. Sin embargo, él permanecía estático, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con el eco de su decisión. La policía había llegado, haciendo un cordón de seguridad. Las sirenas aullaban, pero el ladrón no podía moverse, sus pies parecían estar pegados al suelo. El miedo y la redención enredados en una batalla interna que lo desgarraba. «Ladrón. Levanta las manos», retumbó una voz autoritaria, rompiendo el silencio tenso que se había formado. El ladrón miró a su alrededor, buscando la manera de escapar, pero ¿qué implicaciones tendría eso? Sabía que, al final del día, sus acciones habrían definido un camino que no podría cambiar solo por un impulso de huida. «Si te entregas, tal vez haya esperanza», murmuró Valeria, recorriendo el espacio con su mirada, apreciando la fragilidad de la situación. «No tienes que cargar con esto solo», añadió, recordando que ella también había enfrentado sus propios demonios. «No puedo arriesgarme a perder lo que he encontrado». El ladrón dejó escapar las palabras de su corazón, luchando contra la tentación de volver a la oscuridad. Sofía había encendido una chispa dentro de él, pero el miedo a su pasado lo envolvía como una tormenta. Fernando, con el sudor goteando por su frente, dio un paso hacia el ladrón, intentando conectarse con sus emociones. «¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué mensaje le dejarás si decides huir? ¿Los verdaderos amigos se quedan?» Las palabras de Fernando golpearon como un martillo sobre un clavo, la verdad resonaba en cada sílaba. El ladrón sintió un nudo en la garganta y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. La vida de Sofía era todo lo que había deseado alguna vez, una pureza que ninguna decisión errónea podría marcar. Pero la sombra de sus elecciones anteriores se cernía como una nube oscura. «No hay salida», gritó, y en el eco de su desesperación, se dio cuenta de que cada opción era una carga que llevaba en su alma. «Los hombres como yo no merecen segundas oportunidades». «Eso no es cierto», respondió Fernando, alzando la voz en medio del caos. «La esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Tienes que enfrentar tus miedos, no escapar de ellos». La presión aumentaba, los murmullos de la multitud se intensificaban, pero el ladrón comenzó a ver una posibilidad. La mirada de Sofía, llena de confianza, giraba como un remolino en su mente. El ruido exterior se desdibujaba, dejando solo el eco de lo que podría ser un nuevo comienzo. «¿Qué harías por ella?», preguntó Valeria, su voz suavizándose. «Elige el camino que honre a Sofía, a ti mismo». Fue en ese momento cuando una figura en la multitud se elevó, un destello de reconocimiento iluminando su rostro. «Es él». «Ese es el ladrón», gritó una mujer, señalándolo con dedos temblorosos. El ladrón, al darse cuenta de que su pasado lo había alcanzado, sintió la tierra temblar bajo sus pies.
Debo terminar con esto, murmuró, todavía luchando con su decisión. Pero los murmullos se tornaron en gritos, y la presión de la multitud aumentaba. Era ahora o nunca. En ese instante crítico, un silencio momentáneo se apoderó del escenario, y todos contuvieron la respiración. Las luces de la policía iluminaban su figura, pero su futuro dependía de una sola decisión. ¿Redención o condena? En medio de este tormento, el ladrón gritó. No puedo seguir siendo quien fui. He amado y perdido. Elijo luchar por mi vida. Apretó los puños, el sudor se convirtió en determinación y un nuevo camino se asomaba a su horizonte. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, la sombra de una antigua alianza, tan familiar y temida, se movió detrás de él. Al volverse, vio a una figura conocida con una sonrisa torcida y unos ojos que ardían de ambición. La confrontación estaba lejos de terminar. ¿Ahora qué harás?, preguntó la figura, con un tono burlón. No escaparás de tu verdadero destino. Y en ese momento, el ladrón supo que su elección, la verdadera batalla, recién comenzaba. La multitud se agolpaba y el ladrón, ahora paralizado por el miedo, sintió como su corazón latía con fuerza, un tambor marcando el compás de su destino. El eco de la voz burlona, tan familiar y temida, lo arrastró de nuevo a un pasado que anhelaba dejar atrás. Frente a él, la figura encapuchada, con un aire arrogante y una risa inquietante, pertenecía a alguien que sabía demasiado de su historia. Mira lo que has hecho de ti, continuó el desconocido, moviéndose entre las sombras del tumulto. Y todo por esa niña. ¿De verdad crees que mereces su amor? No olvidarás quién eres. El ladrón se sintió arrastrado a un abismo. Sus amigos del pasado eran fantasmas que emergían de las sombras, recordándole sus errores. Pero en la distancia, Sofía y Fernando lo miraban con esperanza, y aquella mirada era como un faro en la tormenta. «Soy más que un ladrón», gritó, su voz retumbando con fuerza. La multitud se detuvo. «Soy quien ama y lucha por lo correcto». Pero las palabras sonaban vacías, sin embargo, llenas de una frágil verdad. Una gran declaración, sí. Pero el camino hacia la redención está lleno de espinas, hermano. La figura se acercó aún más, su sonrisa torcida iluminada por las luces de la policía. ¿Qué harías si volverá a caer en la oscuridad? ¿Puedes soportar esa carga? El ladrón sintió un escalofrío en su espalda. Esa voz lo arrastraba a recuerdos de nocturnas travesuras, de decisiones que habían destrozado vidas. Esa era la voz de su pasado, y si permitía que dominara su presente, todo estaría perdido. ¡Basta! Sofía, empujando a través de la multitud, los ojos ardían de determinación. No permitas que te atrape de nuevo. Tienes más fuerza de la que imaginas. Elige ser valiente. El ladrón, al escucharla, vio algo que nunca había imaginado, un futuro donde su pasado no lo definía y donde podía encontrar la paz. Lo único que necesitaba era un acto de coraje. «No me asustas», le gritó a la figura oscura. «No soy el hombre que eras, soy algo más. Hay vida después de esto, hay amor». Su voz tembló, y la verdad comenzó a entrelazarse con su miedo. La figura ladeó la cabeza, pero en sus ojos había una chispa de duda. ¿Amor? Eso es un cuento de hadas. La risa burlona se convirtió en un susurro amenazante. Pero recuerda, la oscuridad no se aleja fácilmente. Puede que esta vez te atrape de nuevo. El ladrón sintió que el sudor le empapaba la frente. La multitud se contraía alrededor de él, cada rostro un espejo de expectativa y miedo. Sofía y Fernando, aun desde la distancia, eran su ancla. Tenía que hacer algo, el momento de decisión llegó. ¿Vas a quedarte ahí viéndome caer o vas a ser parte de mi redención?, retó el ladrón, transformando su miedo en rabia. La figura del pasado retrocedió, sorprendida por la fuerza de sus palabras. De repente, el ladrón miró la escena. La situación se transformaba en algo más violento, las sirenas retumbando al fondo como una ominosa advertencia. Detrás de él, la figura oscura comenzó a alejarse. «Esto no ha terminado», murmuró antes de desvanecerse en la multitud. La policía se acercaba, pero el ladrón sintió la calor de la decisión ardiendo en su interior. «Estoy aquí porque lucho.
Estoy aquí porque amo. Con la fuerza de sus palabras, giró hacia Sofía y Fernando, buscando su compañía, su apoyo. Pero el rostro de Sofía era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué has decidido? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó sobre la multitud. Nadie se mueve. Es una trampa. Las luces de la policía comenzaron a parpadear en direcciones contradictorias. El ladrón, con el corazón en la mano y el futuro en la balanza, entendió que su lucha apenas comenzaba, y un nuevo dilema se cernía sobre ellos. ¿Podría realmente salir de esta locura? El ladrón se dio cuenta de que su valentía se pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. ¿Era suficiente el amor para enfrentar su destino? Y más importante aún, ¿podría salvar a Sofía de la entrada hacia su propio oscuro laberinto? El ladrón sintió el eco de su propia voz resonar en el aire tenso. Había gritado por amor, por esperanza, y esa mezcla de valentía y miedo lo mantenía en pie. Pero la escena a su alrededor no mostraba signos de calma. La multitud se agolpaba, expectante, viendo cómo se desataba el caos. Las sirenas acercándose parecían gritar más que simplemente advertir. ¿Qué harías por ella?, resonaba en su mente mientras miraba a Sofía, que lo miraba con ojos inocentes, llenos de confianza. El ladrón sintió que su mundo se desmoronaba, ya no podía simplemente seguir huyendo de su pasado. Cuanto más esperes, más difícil será, dijo Fernando, con un tono firme y comprensivo. Las palabras atravesaron la confusión en su mente. Como si le estuviera arrojando una cuerda en medio de una tormenta. Valeria y Sofía te han mostrado luz. No dejes que la oscuridad te reclame una vez más. Con cada segundo que pasaba, el ladrón sabía que tenía que elegir, continuar en este camino de destrucción o buscar la redención para Sofía y para él mismo. No estoy solo, pensó, sus ojos encontrando los de Valeria, que lo miraba con un destello de esperanza. Los gritos comenzaron a acallarse y él, con una determinación renovada, decidió que ya no quería ser el hombre que robaba en la oscuridad. Bajo la luz del día gris, tuvo un momento de claridad. Respiró profundo y el aire frío llenó sus pulmones, llevándose un poco del peso que lo ataba. «Sofía», gritó, pero esta vez no era un grito de miedo, era un grito de compromiso. La miró directamente, voy a hacer lo correcto. No te dejaré caer. Con un movimiento decidido, levantó las manos, dejando caer el peso que llevaba sobre ellas. Me entrego. Su voz resonó, fuerte y clara, cortando el caos a su alrededor como un rayo entre las nubes de tormenta. Los agentes de policía, que habían sido atraídos por la confusión, se acercaron con cautela. El ladrón se acercó un paso más, consciente del destino que lo aguardaba. La mirada de Sofía no dejó de ser su faro. No soy un monstruo. Soy alguien que ha cometido errores, pero he aprendido que siempre hay una oportunidad para cambiar. Cada palabra que pronunciaba parecía traer consigo el eco de su vida pasada. Pero también la promesa de un nuevo mañana. Los policías lo rodearon, y su mirada se mantuvo firme sobre Sofía y Valeria. ¿Estás bien?, le preguntó a Sofía, que lo observaba con una mezcla de temor y esperanza. Recuerda este día. Cuando crezcas, recuerda que a veces se necesita más valentía para cambiar que para quedarse en la oscuridad. El perro de un oficial olfateó el paquete que Fernando había traído, y en un instante, todo el mundo se giró hacia él. Sin embargo, Valeria, a su lado, sintió que el peso de su vida la había abandonado. Alegría y dolor luchaban en su pecho al ver cómo el hombre que había aterrorizado a su hija ahora se mostraba vulnerable. Dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de sus actos, la figura encapuchada retrocedió, asombrada, observando cómo aquel ladrón se convertía en alguien diferente. ¿Qué has hecho?, fue lo único que pudo articular. Pero esa era ya otra batalla, la lucha interna del ladrón había terminado. Hoy elijo ser más que un ladrón, elegiré ser el hombre que mis acciones deseen que yo sea, dijo el ladrón mientras lo conducían a una patrulla. La mirada de Valeria brilló al darse cuenta que el amor y la compasión pueden cambiar vidas. Mientras la patrulla se alejaba, Valeria abrazó fuertemente a Sofía. Estaremos bien, querida. Siempre hay esperanza. Fernando, sintiendo que su misión había concluido, sonrió.
La valentía y la redención podían tomar formas inesperadas y, a veces, todo lo que necesitabas para transformar tu vida era una segunda oportunidad y la luz de aquellos que realmente se preocupan. Vamos a casa, dijo Valeria, con lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. El frío de la mañana ya no prevalecería, todos sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera. Y así, la vida comenzó a tomar forma nuevamente, una vida tejida por un amor impactante, un amor que no solo sanó corazones, sino que transformó almas. La historia de Valeria, Sofía y el ladrón no solo se convirtió en un relato de desesperación, sino en una epopeya de esperanza y amor. Pero no te quedes atrás, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para implicarte en el algoritmo y asegurarte que más personas encuentren este tipo de relatos inspiradores. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas y por último, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir.